Antología feminista. Las tesis. Manifiesto feminista. Nina Loy. Manifiesto feminista, 1914. Nina Loy. Nina Loy, artista y escritora, es reconocida por su obra lírica Lunar Baedeker, Lunar Baedeker and Time Tablets, The Last Lunar Baedeker, y por su prosa recopilada en Stories and Essays. El movimiento feminista hasta ahora instituido es inadecuado. Mujeres, si quieren darse cuenta, se encuentran en las vísperas de un trastorno psicológico devastador. Todas sus ilusiones domesticadas deben ser reveladas. Las mentiras creídas durante los siglos deben ser erradicadas. ¿Están preparadas para el dolor? No hay punto medio. Ningún escarbar en la superficie de un montón de tradición basura provocará la reforma. El único método es la demolición absoluta. Dejen de colocar su confianza en la legislación económica, la educación uniformada. Están pasando por alto la realidad. Carreras profesionales y comerciales están abriendo para ustedes. ¿Es eso todo lo que quieren? Honestamente desean ser valoradas sin prejuicios, sean valientes y rechacen desde el principio esa patética guerra sin sentido que grita la mujer es igual del hombre. No lo es. El hombre que viva una vida en las que sus actividades se ajusten a un código en donde sea protectorado del elemento femenino, ya no será masculino. La mujer que se adapta a una valoración teórica de su sexo como una impersonalidad relativa, ya no será femenina. Terminen de mirar a los hombres para averiguar lo que no son. Busquen dentro de ustedes para averiguar lo que son, tal como las condiciones están hasta ahora construidas. Ustedes tienen la opción entre parasitismo y prostitución o negación. Hombres y mujeres son enemigos, con la enemistad del explotado para el parásito, del parásito para el explotado. Actualmente están a merced de la ventaja de que cada uno puede extraer de la dependencia sexual del otro. El único momento en donde los intereses de ambos sexos se funden es en el enlace sexual. La primera ilusión que habría de demoler para su propio interés es la división entre dos clases de mujeres, la amante y la madre. Toda mujer bien equilibrada y desarrollada sabe que esto no es cierto. La naturaleza dota a la mujer con la facultad de expresarse a través de todas sus funciones. No hay restricciones para la mujer que esté tan incompletamente evolucionada como para crecer en conciencia sobre su propia sexualidad. Se demostrará una influencia restrictiva en la expansión temperamental de las próximas generaciones. La mujer que sea una amante pobre será una madre incompetente, de inferior mentalidad, y gozará de inadecuada apreciación de la vida. Para obtener resultados debe hacer sacrificios, y el primer gran sacrificio que hay que hacer es el de su propia virtud. El valor ficticio de una mujer se identifica en su pureza física, fácilmente esperable, volviéndola aletargada en la adquisición de méritos intrínsecos de carácter por los cuales podrían obtener un valor concreto. Por lo tanto, la primera ley autoimpuesta por el sexo femenino como protección frente al hombre como vigilante de la virtud, principal instrumento de sometimiento, debe ser la absoluta destrucción quirúrgica de la virginidad para toda la población femenina durante la pubertad. El valor del hombre se determina completamente según su utilidad o interés para la comunidad. El valor de una mujer depende completamente de su suerte, su éxito o su fracaso en el intento de atraer a un hombre para que asuma, de por vida, la responsabilidad ante ella. Las ventajas del matrimonio son ridículamente amplias en comparación con todos los otros tipos de acuerdos. En tiempos modernos, una mujer puede aceptar de un hombre un sustento escandalosamente lujoso, sin ningún tipo de retorno, ni siquiera descendencia, como una ofrenda a cambio de su virginidad. La mujer que no tuvo éxito en conseguir esta ventajosa ganga está privada de su libertad a cualquier acción ante los estímulos vitales y totalmente excluida de la maternidad. Toda mujer tiene el derecho de ser madre. Toda mujer de inteligencia superior debería darse cuenta de que todos los miembros de su mismo sexo, incluso los inadecuados o degenerados, tienen la misma responsabilidad de producir hijos. Cada hijo de una mujer superior debería ser el resultado de un periodo de vida con pleno desarrollo psíquico, sin necesidad de la incómoda obligación de prolongar una alianza posiblemente agotada, espontáneamente adaptada, al principio, para la creación de una nueva vida y sin la obligación de un armonioso equilibrio entre dos partes que siguen sus líneas individuales de evolución personal.
Por la armonía de la raza, cada individuo deberá ser la expresión de una fácil y amplia interpretación de los temperamentos masculinos y femeninos, libre de estrés. La mujer debe hacerse más responsable por sus hijos que el hombre. La mujer debe destruir dentro de sí el deseo de ser amada. La noción de que es un insulto personal cuando un hombre transfiere su atención hacia otra mujer. El deseo de la cómoda protección en lugar de una inteligente curiosidad y coraje para entender y resistir a las presiones de la vida. El exceso o el supuesto amor deben ser reducidos a solo ericiar. Honor, dolor, sentimentalismo, orgullo y en consecuencia inseguridad deben ser erradicados de una relación. Para su felicidad, la mujer debe conservar su aparente fragilidad combinada con una voluntad indómita, irreductible coraje y abundante salud como resultado de una mente saludable. Otra gran ilusión por la que las mujeres deben utilizar su introspección, intuición e imprecisa valentía es destruir, por el bien de su autoestima, la impureza del sexo. Una revelación que desafía la superstición y demuestre que no hay nada impuro en el sexo, excepto una actitud mental hacia él. Constituirá una regeneración social incalculable y más amplia de la que nuestra generación pudiera imaginar. 1927-1930. Fragmento. Gertrude Stein. Gertrude Stein, escritora estadounidense que revolucionó las convenciones de todos los géneros literarios. Algunas de sus obras más destacadas son True Lives, Tender Bottoms, The Making of Americans, biografía de Alice B. Toklas, Wars I Have Seen y Stanzas in Meditation. Poesía patriarcal, 1927. Poesía patriarcal, su origen y su historia. Poesía patriarcal, su origen y su historia, poesía patriarcal, su origen, poesía patriarcal, su historia, su origen, poesía patriarcal, su historia, poesía patriarcal, su origen, poesía patriarcal, su historia, su origen. Ese es un caso. Capaz dulce y en un asiento. Poesía patriarcal, su origen, su historia, su origen. Poesía patriarcal, su historia, su origen. 2 lo hacen funcionar, 3 lo hacen, 5, 4 lo hacen, más 5 lo hacen llegar, y misceláneos. Cartas y dejar mesas y claramente inquieta y recupera y quédate a gusto, es decir, regularmente. Nunca mencionar la poesía patriarcal para nada. 2, 2, 2, ocasionalmente 2. 2 como tú dices, 2, 2, 2. No es su explicación. 2, 2. Debes tú ser muy bien tasada, que tuvo tal efecto que solo uno de una gran cantidad, y hubo una gran cantidad, creen en 3 relativamente, y encima estabas acaso consciente del hecho que intercambiable e intercambiable fue mientras ellos estaban, si no, eran invitados. Ella sabía, es decir, ella realmente se había informado. La poesía patriarcal no se equivoca. Nunca haber ido más lejos de ahí, y tejer es tejer, tejer si es solo lo que es descrito como llamado que no debería venir y decir, y como estas cada año nuevo sábado. Cada año nuevo sábado es probable que traiga places, es probable que de placer, es probable que traiga placer. Cada año nuevo sábado es probable que traiga placer. Día que es lo que es. ¿Qué es lo que es día? ¿Qué es lo que es día? ¿Qué es lo que es día? Te duplico, por supuesto que lo haces. Me multiplicas, muy probablemente ser. Tú duplicas, yo duplico, yo duplicas, yo duplico, tú duplicas. Yo duplico, tú me duplicas, yo te duplico, tú me duplicas. Cuando esto ves notablemente, la poesía patriarcal necesita ratificación y hay alrededor suyo. Llega hasta una distancia y ahí todavía lleva su nombre. Prosperidad y suyas, prosperidad que le resta. Que te digan ser dura, que te digan ser dura con ellos. Una. Que te digan ser dura, que te digan ser dura con ellos. Ninguna. Que te digan ser dura, que te digan ser dura con ellas. ¿Cuándo? Que te digan ser dura, que te digan ser dura con ellas. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ellos saben la diferencia entre en vez de y en vez de, y hecho, y dijo, y dijo. El resultado es que ellos podrían ser también 2 y tan pronto 3 y para estar seguro 4, y es él, porque ellos pueden no ser.
elegante reemplazado por delicado y tierno reemplazado por uno de allá en vez de 5 de allá. Allá no es allá, evidentemente, esto es lo que ha pasado. Porque porque, identidad, porque ¿por qué? Porque mientras, identidad. La poesía patriarcal es lo mismo que poesía patriótica, es lo mismo que poesía patriarcal, es lo mismo que poesía patriótica, es lo mismo que poesía patriarcal, es lo mismo. La poesía patriarcal es lo mismo. 29. Amor a mi amor con una V, porque así son las cosas. Me amo a mí misma con una B, porque soy más allá de eso, un rey. Amo a mi amor con una A, porque ella es una reina. Amo mi amor y una A es lo mejor de entonces. Piensa bien y sé un rey. Piensa más y vuelve a pensar. Amo mi amor con un vestido y un sombrero. Amo mi amor y no con esto o con eso. Amo mi amor con una, porque es mi novia. Amo con una D, porque ella es mi amor de además. Gracias por estar presente. A nadie debería importarle. Gracias por estar presente, porque no estás presente. Y con y sin mí, ¿cuál es? Y sin ella, ella puede llegar tarde. Y luego, ¿y cómo? Y todo alrededor pensamos y descubrimos que es hora de llorar, ella y yo. Manifiesto contrasexual, 2002, fragmento. Paul B. Preciado. Paul B. Preciado, filósofo y comisionado de arte, autor, entre otros, de Manifiesto contrasexual, Texto yonki, Sexo, drogas y biopolítica, Terror anal, Epílogo del deseo homosexual, Pornotopía, Arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, y Un apartamento en Urano, Crónica del Cruce. Nueva introducción al Manifiesto contrasexual. El manuscrito de los 120 días de Sodoma es un rollo de 12 metros de largo compuesto de pequeños trozos de papel pegados entre sí, escrito por ambos lados con tinta negra, que hoy puede ser observado en la Bibliothèque Nationale de France. Donatien Alphonse François de Sade lo escribió en tan solo 37 noches mientras estuvo encarcelado en la Bastilla en 1785, en una oscuridad casi total y con la letra más pequeña que se puede imaginar, temiendo que le fuera confiscado. Todo lo que escribía Sade era objeto de registro y susceptible de justificar inmediatamente nuevos cargos. Lo introdujo dentro de un dildo de madera hueco para evitar que fuera detectado por sus carceleros. El maldito marqués explicó en su diario que mientras estaba encarcelado, lo que habría de representar la mayor parte de su vida en 11 cárceles diferentes, pasaba el tiempo leyendo y escribiendo, comiendo y masturbándose. Esto último al parecer, y de acuerdo con su propio testimonio, más de 6 veces al día. Fue para poder llevar a cabo estas prácticas de masturbación para lo que le pidió a su esposa, René Playet, que mandara fabricar a los artesanos de Faubourg Saint-Antoine un godemiché de ébano o de madera de rosa de 6 pulgadas de circunferencia y 8 o 9 de largo. No es en mi bolsillo que los meto, sino en otra parte, para la cual son incluso demasiado pequeños, le dice Donatien a René en una carta en 1783 en la que confiesa no poder vivir sin sus dildos. Y es precisamente en uno de sus estuches anales huecos, protegido por una funda de cuero, donde Sade escondió su manuscrito. Hundido en los agujeros de los muros de la piedra de la prisión y transformado en cofre, el godemiché de madera protegió el manuscrito del saqueo de la Bastilla. Tanto el objeto como su contenido secreto fueron recuperados por azar 3 días antes de la toma de la Bastilla por Arnaud de Saint-Maximin y conservados en secreto durante años. Los 120 días de Sodoma no fue publicado hasta 1904. El psiquiatra alemán Iwan Bloch escondió a su vez bajo el seudónimo de Eugene Guérin, reveló el contenido del libro como ejemplo de perversión extrema, escrito y preservado en condiciones extraordinarias. Los 120 días de Sodoma no ha dejado de alimentar la imaginación sexual desde entonces. La lección que nos enseña la supervivencia del texto más desafiante de Sade no es solo que los dildos huecos pueden ser útiles para ocultar secretos, o que un dildo puede eventualmente contener un libro, sino que,
A la inversa, un libro puede funcionar como un dildo, penetrando el pensamiento de una época y convirtiéndose en una técnica capaz de hacer temblar el discurso normativo e imaginar otra sexualidad posible. El deseo y la imaginación son las armas más poderosas de una revolución. Como un dildo, un libro es una tecnología cultural de modificación del cuerpo y de la subjetividad de su lector de un usuario. En Desembalo mi biblioteca, Walter Benjamin apunta que una de las formas más gloriosas de procurarse un libro es escribiéndolo uno mismo. Quizá como una de las formas más genuinas de procurarse un dildo sea mandándolo construir, como hizo Sade a un artesano, algo que hoy bien podría hacerse con una impresora 3D. Para Benjamin, el escritor es sobre todo el primer lector, el primer usuario de su propio libro. Y ni qué decir tiene que durante bastante tiempo yo fui no solo el primero, sino también el único lector de este manifiesto contrasexual. No fue como escritor que escribía este manifiesto, sino más bien como usuario de libros y de dildos. Pero luego, el libro se puso a funcionar como una técnica de ficción capaz de transformar a su primer lector usuario. El manifiesto contrasexual fue escrito como un protocolo imaginario que proyectaba sobre la sexualidad el estilo de ruptura grandilocuente de las vanguardias artísticas de la modernidad, a menudo machistas y homófobas, usaron para enfrentarse al canon. Se trataba de un contramanual de uso del cuerpo que, entonces yo no lo sabía, me permitiría después iniciar un proceso para convertirme en otro, o más bien en otros, que aún continúa hoy por otros medios. Cuando escribí este libro yo era, en el sentido administrativo y legal del término, otra persona, otra ficción viva. Tenía 28 años, mi nombre legal era Beatriz. Se me había asignado sexo femenino, me identificaba como lesbiana. Digamos incluso que, frente al armario del feminismo dominante, era lesbiana radical. La palabra radical indicaba un cierto grado de politización de la sexualidad, un determinado índice de autoenunciación y de disidencia, una posición activamente antagónica no solo frente al régimen heteropatriarcal, sino frente a la cultura gay y a sus veleidades de integración a la sociedad heterosexual como uno de los estilos de vida dominantes del capitalismo tardío. Y fue el libro el que transformó a su escritor. El escritor de este libro era lesbiana radical, mientras que su primer lector dejaría atrás las categorías de hombre y de mujer, de heterosexual y homosexualidad, para referirse como contrasexual. Corría la última década del siglo pasado. George Bush empezaba el ciclo de las guerras del Golfo. Mis amigos continuaban muriendo de sida. Y yo iba cada día del Lesbian and Gay Center de Nueva York, en el número 208 de la calle West 13, hasta la esquina de la 14 con la Quinta Avenida, donde estaba la New School of Social Research, y donde había empezado a hacer una tesis doctoral bajo la dirección de Jacques Derrida y Agnes Heller. Mi extravagante hipótesis de trabajo, a partir de una lectura evidentemente no ortodoxa, por no decir descabellada, de las Confesiones, pretendía analizar la conversión religiosa de Agustín de Hipona como un proceso de cambio de sexo. Al convertirse, pensaba yo entonces, mucho antes de haber iniciado mi propio proceso de transición y cambio de nombre, y quién sabe si ensayando ya esa mutación de la manera más insospechada a través de esas lecturas patrísticas, Agustín pasó de un deseo lujurioso, de una actividad sexual en auge, de un imperativo ético de castidad y de autorrenuncia sexual. Agustín era, a su manera y con respecto a la formación sexual grecorromana, transexual. Pasó de una economía del deseo a la otra, de una epistemología del cuerpo a otra, contribuyendo a la invención de una nueva sexualidad, que se extendería después con el cristianismo, dominado por la introyección teológica del deseo, el control afectivo y la deserotización del cuerpo. Así es como empecé a pensar en la plasticidad sexual como algo que superaba las políticas de género del siglo XX, algo que permitía, más allá de la norma o de la presión, la fabricación de un cuerpo y de un régimen de deseos diferentes. Animado por Jacques Derrida e inspirado por el éxito del discurso sobre la deconstrucción en el campo de la arquitectura y por una atrayente beca, me mudé a la New School, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Entrar en el mundo de la arquitectura significó un desplazamiento radical en mi práctica filosófica.
Las tesis centrales del feminismo de finales del siglo pasado eran que el género era la construcción cultural y performativa de la diferencia sexual. Los arquitectos me iban a complicar la tarea. ¿A qué tipo de construcción te refieres cuando dices que el género es socialmente construido?, me preguntaron, asegurando que la construcción era su principal negocio. ¿Qué quería decir realmente construcción del género? Tuve que admitir que no lo sabía. La mayoría de las teorías de inspiración lingüística y psicoanalítica acerca de la construcción del género dejaban de lado el cuerpo y la sexualidad. La materialidad del cuerpo, vista como un residuo biológico de la construcción cultural, no permitía disolver. Había sido excluida de todos los debates y era ensalzada únicamente en las propuestas conservadoras, que entonces se conocían como esencialistas. Es así como mis dildos, que hasta entonces habían sido tan secretos en mis reuniones feministas como lo eran los de la SAD en la prisión, se volvieron mis mejores aliados conceptuales. ¿Qué podía aprender del modo en el que el dildo construía y construyó un cuerpo y una sexualidad? Comencé a prestar atención a los procesos de construcción biocultural de la diferencia sexual, a la materialidad de las tecnologías de género. Se trataba de mirar el cuerpo y la sexualidad como los arquitectos y los historiadores del urbanismo miran la ciudad. La arquitectura me ayudó a pensar en el impacto de las tecnologías visuales y tectónicas en la construcción cultural y política de los cuerpos y las sexualidades. Cómo funcionaba el corte, el encuadre, el collage, la recopilación, la imitación, el ensamblaje, la estandarización, la distribución, la segmentación de los códigos culturales de género y la de la sexualidad de los órganos. Cómo estaba regulada la circulación o la retención de los fluidos, sangre, leche, semen, agua, pero también tinta, electricidad, petróleo. ¿Cuál era el uso normativo y el uso disidente de diferentes cuerpos podían hacerse en diferentes técnicas? ¿Cuáles eran los procesos de la privatización o la colectivización del cuerpo? ¿Cómo funcionaban la transparencia y la opacidad en la producción y la normalización de los sujetos sexuales en el espacio público? Si la arquitectura era una tecnología política que fabricaba el espacio social, entonces los cuerpos, los sexos y la sexualidad podían ser entendidos como arquitecturas orgánicas cuyas condiciones de vida y muerte, de reproducción y de aislamiento, de acoplamiento o de segregación también estaban mediadas por dispositivos de poder. El nihilismo, la filosofía postestructural y el feminismo queer habían dinamitado casi todas las instancias metafísicas que operaban en el ámbito del lenguaje. Dios había muerto, el autor había perdido el rostro, el género estaba siendo desconstruido. Pero el cuerpo, y sobre todo el cuerpo masculino, el pene, aquellos escasos centímetros de un pequeño órgano colgante, parecían ser, en el sentido crítico del término, intocable. La relación del dildo con el cuerpo me ayudó a entender las técnicas médicas de gestión de la diferencia sexual, los procesos de patologización y de asignación de la diferencia sexual como tecnologías de diseño y la producción normativa del género como un proceso de implantación de prótesis políticas y de construcción de bioarquitecturas que podrían inscribirse en una historia más amplia de fabricación tecnológica del cuerpo sexual y de su gestión en el espacio social. Sin duda, la vida en Nueva York me había catapultado a una cultura sexual netamente distinta de la que había conocido hasta entonces. Después de haber pasado mi infancia en el contexto ultraconservador y estrictamente agustiniano de la ciudad católica del norte de Castilla, vivía ahora dentro de la cultura queer, alimentándome casi en exclusiva de textos feministas y antirracistas, rodeado de maricas, bolleras y trans, las y les, que, con independencia de que se administrara hormonas o no era ni fácil ni pertinente identificar solo como hombres o como mujeres. Los libros de Judith Butler, Monique Witting, Donna Haraway, F. Kowalski Sedgwick, Susan Sontag, June Jordan, Angela Davis, Andrew Lord o Kant Bernstein se mezclaron en mi mesilla de noche con los primeros dildos de silicona. Al mismo tiempo, varias décadas después de que fueran ensayados en las calles y en las luchas, la teoría queer y los estudios anticoloniales interrumpían en el ámbito académico, sacudiendo los fundamentos de la filosofía occidental moderna y produciendo los instrumentos críticos que permitían pensar la vida que estamos viviendo. Eran los últimos días del siglo XX. Se acababan de y transformar en fármaco una combinación de moléculas que por fin prometía salvaguardar la vida de las
personas seropositivas, al mismo tiempo que las hormonas llamadas sexuales comenzaban a circular más fácilmente en los círculos contraculturales, haciendo lo que hasta entonces habían sido los límites entre masculinidad y feminidad, homosexual y heterosexualidad. Empezaron a desfigurarse. Me sentía imbuido en una libertad sexual y de género que hasta entonces no había podido ni soñar. Lleno de un optimismo eufórico, creía ver el fin del siglo al final de un régimen epistemológico y político. Contemplaba el planeta y la historia de la modernidad patriarcal y colonial, inmersos en una imparable mutación, en un devenir queer. Así es como acabé pasando de las especulaciones filosóficas a imaginar los cambios que se estaban produciendo en la sexualidad de fines del siglo, los procesos de desnaturalización y de invención que estaban teniendo lugar dentro del movimiento feminista radical, queer, intersex y trans, en el que yo mismo estaba aprendiendo a construirme un cuerpo, e inventarme una subjetividad, una desde esa sexualidad y desde ese deseo disidente, desde ese cuerpo no autorizado, desde esa proximidad entre los dildos y la filosofía postestructural, desde donde surgió este manifiesto. 20 años de revolución. Escribí este libro en el invierno del año 2000, mientras viajaba entre Nueva York y París. Mi intención era extender a la sexualidad las conclusiones de las teorías de la performatividad del lenguaje de género de Judith Butler y de la tecnopolítica de los monstruos de Donna Haraway. El único y fastidioso problema fue que cuando este libro se publicó en Francia y en España, los textos de Judith Butler y Donna Haraway no habían sido aún traducidos. Eso hizo que su primera edición fuera para unos un ovni y para otros un extraño gusano saliendo del infierno. Por eso, y porque en él se hablaba de dildos y de prótesis sexuales, de superación del binarismo hombre-mujer y de la división jerárquica entre heterosexualidad y homosexualidad. En Francia y en España se empezaban a organizar las primeras políticas de identidad homosexuales en los ámbitos institucionales, y frente a ellas, este manifiesto afirmaba que el objetivo de las políticas contrasexuales no era la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual, ni tampoco su afirmación identitaria, sino el cuestionamiento de la norma sexual y la invención de nuevas prácticas de subjetivación disidente. Demasiadas cosas han sucedido desde que este libro fue escrito. El joven manifiesto también ha visto cómo caían Bastillas y se reconstruían reinos. Un año después de que fuera publicado por primera vez en francés, tuvieron lugar los ataques del 11 de diciembre en Nueva York, mientras los países que habían comenzado la descolonización con la Conferencia de Bandung en 1954 avanzaban en un proceso imparable para invertir sus posiciones de subordinación económica, política y cultural. Occidente iniciaba el que será el último siglo de afirmación militar y racial de su hegemonía. Cuando este libro fue escrito, el feminismo no estaba de moda. En Francia y España la palabra queer no significaba nada, y el único discurso político en torno a la homosexualidad era el double bind de la patologización prevención del SIDA. Para comprar un dildo de silicona era necesario viajar a uno de los sex shops feministas de Londres, Nueva York o San Francisco. Y Internet no era más que una centena de páginas y una extraña función del ordenador que decía "You got mail". No había ni porno feminista ni postporno y la gente ligaba a las fiestas por Minitel o, como yo, en las bibliotecas. Entretanto, el movimiento gay blanco de clase media había absorbido y después eclipsado y neutralizado la fuerza revolucionada de los movimientos homosexuales y trans de finales de los años 70. La mayoría de las grandes metrópolis occidentales tenían barrios gay que representaban centros de visibilidad y consumo de la homosexualidad blanca de clase media. Sin embargo, ningún país había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la adopción homosexual. España no legalizaría el matrimonio homosexual hasta 2005, y Francia, que había votado tímidamente el Pax, la otra forma de unión civil junto con el matrimonio, admitida en el derecho francés, en este caso abierta a las uniones entre personas del mismo sexo, en 1999. No lo haría hasta 2013. La visibilidad de las mujeres trans era limitada o estaba reducida al ámbito de la cultura del espectáculo, y no había ninguna voz pública de hombres trans, de personas intersexuales, de trabajadoras sexuales o de personas no binarias en Europa.
y definitivamente el feminismo seguía sin estar de moda. En 2008, la crisis financiera causada por las hipotecas basuras en Estados Unidos alcanzaría repercusiones globales, induciendo unas crisis de la deuda pública y una precarización de las clases medias y trabajadores. Al mismo tiempo, el recrudecimiento de las guerras en Irak, Irán, Afganistán y Siria, así como en sus numerosos lugares del continente africano, provocarían el éxodo de personas más intenso desde la Segunda Guerra Mundial. Vimos entonces cómo Europa cerraba sus fronteras y reproducía sus políticas de antimigración. Si hasta entonces la expansión del capitalismo liberal parecía venir acompañado de la extensión del modelo de democracia representativa, aparece después de la crisis un nuevo modelo político de democracia neoconservadora, que combina un neoliberalismo económico extremo con el lenguaje sexocolonial nacionalista que caracterizó la formación de los imperios del siglo XX. A partir de 2010, y frente a las expectativas de despolitización y apatía que rige la lógica neoliberal, cientos de miles de cuerpos salen a las calles y se reúnen en las plazas de todo el mundo. Las prácticas feministas y queer, sus modos de poner el cuerpo y de situar el discurso, dieron forma a las asambleas de las plazas de las ocupaciones de Tahrir hasta las del 15M. El feminismo y las políticas queer estaban encontrando nuevas formas de acción, pero sin embargo, los lenguajes del feminismo seguían sin estar de moda. Hasta 2017, cuando se difunde a través de las redes sociales y de los hashtags MeToo y Balance Tom Pork, una cadena de denuncias de mujeres en Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y después rápidamente de todo el mundo contra abusos sexuales cometidos por hombres, a menudo en el marco laboral. Las denuncias surgen primero en el ámbito del cine americano y después en el de la cultura. Los medios de comunicación se hacen eco masivamente de las protestas. El movimiento genera un auténtico seísmo social. Se estaba produciendo la articulación de un nuevo movimiento feminista global. Y aunque, como alertó la activista boliviana María Gabildo, la voz de un feminismo blanco liberal hegemónico amenazaba con borrar las voces, los cuerpos y los nombres de las mujeres racializadas, proletariadas, trabajadoras sexuales y trans. La visibilidad de los lenguajes feministas en los medios de comunicación y la cultura popular ha generado una situación radicalmente diferente a la del año 2000, cuando este libro fue publicado por primera vez. El feminismo, un feminismo blanco y liberal, se ha puesto de moda. Y frente a él, los lenguajes arcaicos de la razón patriarcal y colonial levantan un nuevo frente neofascista. Pero un diálogo, y en tensión con las voces dominantes del feminismo liberal y del tecnopatriarcado colonial, existe una revolución profunda y subterránea que está teniendo lugar en el ámbito de las prácticas sexuales y de género. Una revolución que cuestiona la epistemología de la diferencia sexual. Durante las 2 primeras décadas del siglo XXI se han articulado formas inéditas de lucha y de representación política que cambiarán lo que entendemos como un cuerpo vivo y por un sujeto político con derechos sociales. El movimiento transexual y transgénero está adquiriendo a la vez visibilidad cultural y reconocimiento legal. Las prácticas de disidencia sexual comienzan a generar posiciones asintomáticamente distantes tanto de la heterosexualidad normativa como de los códigos dominantes de la masculinidad y la feminidad. La estética gender fluid se extiende entre las niñas y adolescentes y aumenta las demandas de reconocimiento legal y de las identificaciones de género no binario. Aparece una nueva generación que rechaza identificarse con los modelos tradicionales de pareja monógama y afirma la práctica del poliamor. Las redes sociales y las aplicaciones que se constituyen en el primer espacio relacional. Numerosas producciones independientes exploran la invención de un nuevo lenguaje audiovisual pornográfico feminista y queer. Quizás las pláticas de este manifiesto ya no sean necesarias, pero ahora son una voz entre cientos de miles de voces. Una gran salud queer, hacia una clínica contrasexual. Las teorías feministas y queer del último fin del siglo llevaron a cabo un gigantesco esfuerzo de desmantelamiento de la razón patriarcal, del lenguaje colonial y heterosexual que atraviesa toda la filosofía occidental, extendiendo sus hipótesis críticas a los ámbitos del cuerpo y de la sexualidad. Este manifiesto intentaba utilizar las prótesis más desautorizada, el dildo, para perturbar las 3 narrativas modernas del capitalismo patriarcal colonial, el marxismo, el psicoanálisis y el darwinismo.
Frente a Marx, la contrasexualidad sitúa la reproducción en el centro de la economía política. Frente a Freud, pretende descolonizar y rehabilitar el fetiche como la tecnología cultural que permite la fabricación de cualquier cuerpo como un cuerpo sexual soberano. Frente a Darwin, cuestiona el binarismo sexual y la división animal-humano como algo compartido a lo largo de toda la rama así llamada mamífera de la evolución. La contrasexualidad es antiedípica y asintótica con respecto a las narrativas del progreso capitalista histórico y de la redención planetaria humanista. Este manifiesto puede leerse hoy como una respuesta cómica a los dilemas del esencialismo-constructivismo que acapararon hasta casi inmovilizarlos la filosofía, la teoría de género y los discursos antropológicos de finales del siglo XX, pero también como una reacción al psicoanálisis y a la psiquiatría normativos que dominaban los foros tanto académicos como terapéuticos destinada a pesar de la sexualidad y la liberación política. Habla del lenguaje de todos ellos, pero lo habla, como Carla Lonzi, escupiendo la cara de Hegel y de vez en cuando también a las de Freud y Lacan. Siguiendo los pasos del giro feminista y queer, los ejercicios incluidos en este manifiesto podrían ser entendidos como una clínica contrasexual. El psicoanálisis forma parte de la experiencia psicológica y sexual del cuerpo masculino, entendido como un cuerpo con pene potencialmente penetrante. Poco importa que el pene lo llamen falo. El modelo corporal y político de psicoanálisis es la masculinidad blanca heterosexual con pene. Frente a este modelo corporal, el psicoanálisis reduce el dildo a una instancia fálica, a un objeto que permite mantener la ilusión de poder negar la absoluta y ontológica diferencia sexual, evitando el complejo de castración. Contra Freud y Lacan, Deleuze y Guattari entendieron la noción de complejo de castración como una de las construcciones ideológicas del psicoanálisis. La experiencia política y teórica elaborada en los movimientos queer y trans en los últimos años han ampliado y radicalizado la propuesta del anti-Edipo. La noción psicoanalista de castración depende de una epistemología heteronormativa y colonial del cuerpo, de una cartografía anatómica binaria en la que solo hay dos cuerpos y dos sexos, y el cuerpo y la subjetividad masculinos definidos en relación con el pene, un órgano genital más o menos extruido, y el cuerpo y la subjetividad femeninos, definidos por la ausencia de pene y por la imaginación, por el supuesto heterosexual de la penetración y el supuesto patriarcal de la reproducción. El psicoanálisis normativo reposa sobre una estética de la diferencia sexual, lo extruido frente a lo imaginado. Esa dialéctica de tener o no tener pene se presenta como un dilema entre dos posibilidades mutuamente excluyentes, para los lenguajes psiquiátricos y psicoanalíticos normativos. Fuera de este binario solo hay patología y discapacidad. Ese manifiesto fue una propuesta furiosa e impertinente a la castración patriarcolonial de la multiplicidad radial y de la infinitud de formas de producción de deseo y de placer de la que cualquier cuerpo es capaz. Vivimos en un mundo donde el diagnóstico violento de género es una práctica legalizada en todos los hospitales modernos, en los que se lleva a cabo una asignación de género obligatoria de acuerdo con el binarismo. Un mundo donde, a pesar de la separación técnica de la heterosexualidad y la reproducción que la píldora permite desde los años 70 del siglo pasado, la heterosexualidad sigue siendo declarada la forma normal y natural de reproducción social. Un mundo donde las hormonas, las prótesis y las cirugías permiten una experiencia encarnada de transición de género, pero en donde la normalización del género es un requisito político para cualquier proceso de reasignación. Un mundo donde ya se están llevando a cabo los experimentos con la impresión del 3D en la piel y de los órganos, pero siempre dentro del marco de las normas hegemónicas de género y raza. Y sin embargo nosotros, intersexuales, tullidos homosexuales, cuerpos racializados, trans, existimos, hablamos y actuamos. Nuestros cuerpos y subjetividades pueden no tener existencia política o anatómica, y a pesar de todo existimos. Vivimos al mismo tiempo dentro y en contra del régimen binario sexual y de género. La castración no es simplemente una figura narrativa del lenguaje psicoanalítico. Desde los años 50 y con la globalización del protocolo Money, la asignación sexual, la castración se ha convertido en una de las técnicas centrales de fabricación de un cuerpo sexuado desplegadas por el complejo médico-farmacológico industrial.
llamo castración a un conjunto de procedimientos y normas quirúrgicos y endocrinológicos que buscan reducir la diversidad morfológica sexual irreductible de los cuerpos al binarismo sexual. Sometidos a los llamados bebés con diferencias con el desarrollo sexual, a los que la medicina diagnostica como intersexuales, a operación de mutilación con el fin de producir técnicamente la diferencia sexual. La narrativa psiquiátrica y psicoanalítica dominante y su economía genital binaria funcionan como dispositivos clínicos que acompañan el régimen colonial heteronormativo, definiendo instancias de patología y buscando el tratamiento normalizador frente a la ansiedad y el dolor psíquico que genera la epistemología de la diferencia sexual y su régimen de poder y conocimiento. Acepta que eres un hombre o una mujer, dicen el psicoanálisis y la psiquiatría farmacológica. Asume tú eres heterosexual o tu homosexualidad. Cambia de sexo si quieres, pero elige un sexo. El mismo patriarcado que nos patologiza y nos viola pretende además oponernos y curarnos. La psiquiatría y la farmacología dominantes funcionan como cámaras terapéuticas en la que se nos enseña a aceptar, erotizar y sublimar la violencia del régimen heteropatriarcal binario. Se trata de técnicas clínicas a través de las cuales se desactiva la posibilidad de transformar la angustia y el dolor psíquico que el régimen heterocolonial produce para evitar que estos puedan ser catalizados en forma de rebelión política y transformarse en procesos colectivos de subjetivación crítica. De vuelta del callejón sin salida de la hermenéutica psicoanalítica y de los debates en constructivismo, tomé el dildo, un órgano que me era familiar, pero al mismo tiempo seguía siendo extraño, como un fetiche teórico y un arma mutante ante castración. Ese artefacto más bien banal parecía realizar una conversión de la sexualidad femenina y lesbiana en otra cosa, algo tan insoportable e incalificable que debía permanecer clandestino hasta los círculos feministas más sofisticados. Lo curioso es que el dildo resultaba igualmente molesto para mi psicoanalista lacaniana y para mis amigas feministas. Tanto el psicoanálisis como el feminismo nos obligaba a escribir la política del dildo en un minúsculo papel y ocultarlo secretamente dentro de este mismo dildo en los muros de la Bastilla del feminismo liberal. Para ambos, el dildo era un significante ahuyento, un síntoma patológico del deseo omnipotente, no castrado o incastrable, y la réplica de una forma dominante y fálica de la masculinidad. Pero mi experiencia del dildo era radicalmente distinta de las conjeturas psicoanalíticas y de las suposiciones feministas conservadoras. Me interesaba la gramática no identitaria que el dildo permitía introducir en los cuerpos y en las sexualidades. El dildo eludía la disyuntiva entre tener y no tener, y la sustituía por un continuo de distintas modalidades de agencia y potencia. El dildo no pertenecía a la ontología de la esencia, ni al orden de la prioridad. Era y no era un órgano, de modo que, aunque perteneciera a alguien, no podía ser totalmente poseído. El dildo instalaba en el cuerpo una economía de multiplicidad, de conexión, de cooperación, de transferencia y de uso. El dildo se negaba a ser inscrito en el cuerpo para crear una identidad o una integridad orgánica. Como un aliado de la revolución, estaba al lado de la desposesión y del nomadismo. Aunque aparentemente un instrumento de baja tecnológica, el dildo es una herramienta epistémica muy poderosa. El dildo es un sexo y los sistemas normativos de representación de órganos sexuales en los que el cyborg es a la división naturaleza-cultura. Al igual que el cyborg, el dildo está situado en el borde mismo de la tradición capitalista y colonial de dominio masculino. Si el pene es la encarnación orgánica de esta tradición hegemónica, el dildo es otro cyborg. Aunque fabricado según la lógica de la representación y apropiación de la naturaleza, el dildo, al igual que el cyborg, excede a esa tradición, llevándolo a sus límites a través de la parodia y de la transgresión. La ontología del dildo es postnaturalista y postconstructivista. La política del dildo, posidentitaria. En el límite mismo de la vida y la muerte, del orgánico y de la máquina, la prótesis introduce en el sexo y en la sexualidad la ontología del devenir y de la disposición y la política del travestismo somático. Este manifiesto afirma que la sexualidad no puede reducirse ni a la diferencia sexual ni de la identidad de género. La sexualidad se define aquí como una política corporal, una estética del gesto, una ética de la relación.
Las sexualidades se parecen a las lenguas, son sistemas complejos de comunicación, invención y reproducción de la vida. Como las lenguas, las sexualidades son construcciones históricas, con genealogías específicas e inscripciones bioculturales. Al igual que las lenguas, las sexualidades se pueden aprender. Se pueden articular varias sexualidades como se hablan varios idiomas, como sucede a menudo con el monolingüismo. Una sexualidad se nos impone en la infancia y adquiere el carácter de un deseo naturalizado. Estamos entrenados en el monolingüismo sexual. El monolingüismo sexual es el lenguaje que no podemos percibir como un artefacto social, en el que entendemos sin poder escuchar plenamente su acento o su melodía. Entramos en esa sexualidad a través de los saltos médicos y legales de asignación de género, a través de la educación y del castigo, a través de la lectura y de la escritura, a través del consumo de imágenes, de la mímica y de la repetición corporal, a través del olor y del placer. Y sin embargo, podremos haber entrado en cualquier otra sexualidad bajo un régimen diferente de conocimiento, de poder y de deseo. Aún así, podemos aprender cualquier otro lenguaje sexual como un mayor o menor sentido de alienación y de extrañeza, de libertad, de gozo, de apropiación. Es posible aprender a inventar estas sexualidades, otros regímenes de producción de deseo y placer, pensando la sexualidad como lenguaje y estética. Este manifiesto llama a superar el formalismo sexual, el funcionalismo reproductivo y el imperio de la visión binaria. La contrasexualidad es un intento de volvernos extraños a nuestra propia sexualidad, de desnaturalizar nuestro propio monolingüismo sexual y de perdernos e inventarnos en la tradición sexual. Realistas versus contrasexualistas. El pianista Glenn Gould decía que había dos tipos de músicos: los virtuosos, para los que el piano se convierte en un fin en sí mismo, y aquellos para los que el instrumento es simplemente la interfaz a través del cual muestran materialidad sensorial encarnada, accede a la esfera de la música, produciendo un sonido, creando una melodía que nunca ha sido oída antes de ser interpretada. El músico virtuoso alcanza la producción excelsa del canon en escasas ocasiones, y el envejecimiento o la enfermedad de su cuerpo garantizan irremediablemente el fallo. Sin embargo, para el segundo tipo de música, la transformación constante del cuerpo y su agenciamiento con el instrumento no supone sino la renovación de las posibilidades estéticas. Siguiendo a Gould, podríamos decir que existen dos tipos de políticas sexuales: aquellas para las que el objetivo de la actividad sexual es la repetición virtuosa de la partitura de su identidad de género y sexual, según una cierta definición de las funciones propias de los órganos y los cuerpos, y aquellas para las que el órgano es simplemente la interfaz a través de la que los cuerpos acceden a ciertas formas de placer o de producción de afectos que no pueden ser representadas ni por la diferencia sexual ni por la identidad de género sexual. Llamaremos a las primeras realistas o genitalistas, practicadas por heterosexuales y homosexuales naturalistas, seguidores, conscientes o no, de la estética médico-jurídica, de la diferencia sexual y de la industria del entretenimiento porno dominante. Frente a las prácticas realistas o genitalistas, nos referiremos a las segundas como contrasexualistas. El realismo promueve la automatización sexual, apoyado por sistemas médico-legales y por técnicas farmacopornográficas. El realismo es la tecnología política que permite inyectar determinismos en los procesos de reproducción social. Los realistas hetero u homo follan dentro de la cadena del montaje biopene-biovagina. Su estética es el porno heterosexual o gay dominante, de lo más vainilla a lo más kinky, una combinación de códigos que representan la erección del pene, la penetración biopene-biovagina y la eyaculación. Existen dos modalidades de realismo: el genitalismo patriarcal y el matriarcal. Ambos conviven dentro del régimen capitalista. En la estética genitalista patriarcal, el pene erecto es mejor que la vagina, es mejor que la mano, es mejor que el pie, es mejor que el ano, es mejor que el dildo y que ningún otro órgano vivo o técnico. El pene erecto es sobre todo mejor que el pene flácido. La mayoría de los filósofos, de los psicólogos, sociólogos y antropólogos, novelistas y artistas de la modernidad eran o son, de forma confesa o no, de forma consciente o no, realistas sexuales.
Existe un segundo tipo de genitalistas matriarcales para los que la capacidad generativa, el útero y la reproducción sexual llevada a cabo por las mujeres cis es la única ontología de sexualidad. En esta lógica, la diferencia sexual es sobre todo la diferencia entre el útero y todo lo que puede inseminar el útero. Aquí, por supuesto, el dildo y otros penes flácidos, penes maricas, penes no penetrantes, penes no productores de esperma, clitopenes trans o simplemente penes dotados de esperma infértiles son considerados como dispensables y ontológica y políticamente subalternos. El capitalismo sexocolonial automatiza la sexualidad, aumentando el trabajo y la productividad sexuales, pero también la producción de identidades sexuales convencionales, que se convierten en el blanco que la gobernanza política y económica, contra la automatización sexual y la tectónica de la sexualidad del sujeto posgénero y posexualmente desidentificado. El verdadero objetivo de las prácticas contrasexuales no es ni el placer físico ni la reproducción de identidad, sino el gasto exuberante y la experimentación que prometen creatividad psicomática e invención de libertad. Un órgano sexual no es un órgano morfológico predeterminado, identificado como pene o vagina, como masculino o femenino, según la estética de la diferencia sexual. Un órgano sexual es cualquier órgano que tiene la capacidad de canalizar la potencia gaudendi, la capacidad de gozar inherentemente a todo ser vivo, a través de un sistema nervioso que conecta un cuerpo con una exterioridad produciendo una red gozosa interconectada de cuerpos y de máquinas. El régimen de la hegemonía patriarcal y la diferencia sexual es equivalente en el dominio de la sexualidad a lo que el monoteísmo religioso fue el ámbito de la teología occidental. Así como era imposible que el occidente medieval cuestionara la existencia de Dios y la teología del libro, resulta hoy imposible cuestionar el binarismo sexual y la estética morfológica de la diferencia sexual. Sin embargo, el binarismo sexual y la estética de las diferencias sexual son solo categorías históricas, mapas cognitivos y políticas que enmarcan y limitan, normalizan y jerarquizan la forma proliferante de nuestro deseo. La lógica del binarismo sexual, así como la diferencia entre homosexual y heterosexualidad, son los efectos de la subyegación de la potencia gaudendi de cada cuerpo singular en un proceso de industrialización de la reproducción sexual. Los cuerpos solo son reconocidos como humanos en cuanto productores potenciales de óvulos o espermatozoides para ser ubicados dentro de una cadena de producción y reproducción fordista de la familia y por extensión de la nación, de la corporación, del humanismo terráqueo. Aquello que reconoces como tu propio deseo no es tu propiedad inalienable, es ya una prótesis maquínica del poder que ha tomado alguno de tus órganos como sitios naturalizados de producción libidinal excedente. Es preciso liberar tu pene, tu vagina, tu dildo, tus manos, tu lengua, tus piernas, tus ojos, tu ano, tu pecho, tu nariz, tus brazos, tus ovarios, tus testículos, tus óvulos, tus espermatozoides. Es preciso liberar cada célula de tu cuerpo. Si el operaísmo afirma la plusvalía, el valor agregado en la producción y el desarrollo de las potencialidades constituidas por la apropiación del capital fijo, deriva esencialmente de la cooperación social productiva. La contrasexualidad afirma que la plusvalía sexual deriva de la cooperación sexual, de la producción colectiva de deseo. El único sexo que aquí nos interesa es el sexo colectivo y extranjero, es decir, el proceso a través del cual el deseo individual se transforma en algo radicalmente extraño a sí mismo, irreconocible dentro de la epistemología de la diferencia sexual, irreductible a una identidad sexual, y recorre después el cambio sexual, estando llenando de un improducto temblor. El fracaso de la izquierda durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI radica en su capacidad de redefinir la soberanía en términos distintos a los del cuerpo patriarcal occidental, blanco, biomasculino. Consciente de la necesidad urgente de una transición política, este manifiesto propone construir el cooperativismo libertario semántico planetario, una cooperación de los cuerpos vivos dentro de la Tierra y junto con ella. Es necesario superar la distinción entre producción y reproducción, que se sitúa en el núcleo de la división del trabajo dentro del capitalismo heterosexual colonial moderno. La nueva organización política del trabajo no puede lograrse sin una nueva organización política del sexo y la sexualidad.
Esto implica que los órganos sexuales, tal como los conocemos, relacionados con las funciones reproductivas y las coreografías heterosexuales normativas, necesitan ser transformados. Primero, las funciones reproductivas deben ser separadas, extraídas, desmaterializadas de los órganos biológicos. El uso de nuestras células reproductivas podían decidirse colectivamente. Nuestras diferentes cadenas de ADN podían ser tratados como una riqueza colectiva común, resultado de millones de años de mutación, de aprendizaje y de transformación. La transformación total de la sexualidad demanda una transición institucional. Tendremos que eliminar las estructuras organizativas acostumbradas y naturalizadas del sexo que han funcionado como mano de obra barata o impagada de las instituciones tradicionales, familias, matrimonios y parejas. La transición del régimen disciplinario sexual al fármaco pornográfico, afectada durante la década de los 50, ha provocado la irrupción en el cuerpo, en la sexualidad y en el deseo de los procesos de abstracción, automatización y consumo que habían sido desplegados en la fábrica y la economía de extracción y transformación de materias y de energía planetaria durante los últimos 4 siglos. En poco tiempo, el funcionamiento de los órganos y de las prácticas sexuales ha sido sometido a una creciente codificación y digitalización comercial. Vivimos en la era de las prótesis de subjetivación, prótesis semióticas y cibernéticas que funcionan como ordenadores portátiles, prótesis químicas comercializadas en forma de medicamentos legales. Si hasta mediados del siglo XX las instituciones disciplinarias, y a través de ellas el Estado-nación patriarcal-colonial, ostentaban la hegemonía de la definición del sexo y de la sexualidad, a partir de los años 50 esas instituciones combaten y a la vez se disputan esa hegemonía con y contra los nuevos gigantes corporativos farmacopornográficos, que controlan los medios de producción prostéticos: Google, Facebook, Novartis, Roche, Pfizer, Sanofi, YouTube, YouPorn, Tinder, etc. En los últimos 20 años hemos pasado a tener relaciones sexuales privadas con los cuerpos en la cama a tener relaciones sexuales con sustancias en las pantallas accesibles a la mirada del público. Follar quiere decir ahora comunicar digitalmente y consumir en red. La lucha contemporánea que la contrasexualidad nombra no supone la elección de una vía contra la otra. No preconizamos aquí, evidentemente, una vuelta a la cama disciplinaria ni a la autonomía política heteropatriarcal, pero tampoco militamos por una desdigitalización del cuerpo. La tarea de reapropiarse micropolíticamente del cuerpo sexual no puede consistir en privarlo de los medios de representación o las biotecnologías que lo sustentan. Somos medios de comunicación y entidades vivientes bioculturales. Necesitamos reapropiarnos críticamente de las prótesis de subjetivización sexual que nos constituyen. No nos obstinemos en oponernos de ninguna de estas dos fuerzas de manera formal. Es mejor dejar que ambas se destruyan en una lucha por una captura energética del cuerpo. Entretanto, debemos ocuparnos de inventar una tercera vía, adoptando una distancia crítica frente a ambas posturas. Nuestra tarea consistirá en inventar un nuevo lenguaje, hacer un cortocircuito de los códigos existentes, postular nuevos órganos y funciones sexuales, experimentar otras instituciones de reproducción colectiva y de comunicación deseante. Frente a la agenda legal, liberal, reformista e integracionista de los movimientos de identidad LGBTIQ+, han desarrollado a partir de los años la contrasexualidad propone una nueva configuración de la relación entre deseo, cuerpo y sexualidad, entre tecnología y conciencia, que cuestiona la epistemología de la diferencia sexual y sobrepase las identidades sexuales binarias. Frente a una lucha de reconocimiento y la representación de las identidades de acuerdo con los medios democráticos tradicionales, preferimos aquí una experimentación radical con las nuevas prácticas de emancipación sexual y colectiva y de autogobierno sexual. En un tiempo pornográfico, cuando las formas semánticas han sido capturadas por medio de tecnologías biomoleculares y audiovisuales cibernéticas, el placer ya no puede ser la fuerza emancipadora que Marcuse estaba esperando. En cambio, necesitamos abrir un terreno revolucionario para la invención de nuevos géneros y deseos, para los que el placer aún no ha sido nombrado y definido, de nuevas subjetividades que no pueden ser representadas por las políticas de identidad.
La tarea de la transición hacia la externalización cooperativa de las células reproductivas y la transformación de las instituciones sexuales no puede delegarse al Estado y sus comandos verticales, que no solo son patriarcales, sino que ahora, desvitalizados por el proceso de privatizaciones neoliberales, se han vuelto ineficientes. Tampoco puede delegarse a la cooperación neoliberal y a su red horizontal de cooperaciones en constante crecimiento. Nuestro objetivo es la invención total de los órganos y de las subjetividades por medios autónomos. Ni la revolución ni la producción pueden planearse. Es la mutación como proyecto abierto que permanece inexplorado la que debe ser deseada. La invención de nuevos cuerpos solo será posible mediante el ensamblaje y la hibridación de experiencias llevadas a cabo en los límites de lo que tradicionalmente se entiende como identidades propias. Órganos, funciones y cuerpos se remoldearán en el umbral de la homosexualidad y la heterosexualidad. Lo que hasta ahora hemos entendido por trans y bio, válido e inválido, blanco y racializado, animal y humano, organismo y máquina. Estas identidades se volverán progresivamente obsoletas. Inspirada por fantasías de superpoder poshumanistas, la experimentación en los límites de las identidades bioculturales tradicionales ya está teniendo lugar en los ámbitos de la medicina convencional, como prueba la fabricación de órganos híbrido animal-humano, diseñados para el transporte humano. Sin embargo, estos experimentos están en las antípodas de nuestros ideales libertarios y semánticos cooperativistas, puesto que no buscan la liberación de los cuerpos que habían sido objeto de opresión política, sino su reducción total a territorio de captura energética por parte de las clases somático-dirigentes. Los principios de la sociedad contrasexual surgieron en la necesidad de pactar un nuevo contrato sexual que reconozca la reductible multiplicidad del viviente. La sociedad contrasexual demanda la modificación de la epistemología normativa de la diferencia sexual y su sustitución por una epistemología transexual, es decir, un paradigma en el que las diferencias anatómicas o cromosómicas entre los cuerpos no sean la base de una identificación de género sexual, ni el argumento que legitimite ningún tipo de privilegio, de opresión o de violencia. El manifiesto contrasexual es una llamada a despatriarcalizar y descolonizar nuestras instituciones políticas o sociales para redistribuir el poder y saber y para transformar las formas de la vida colectiva. Proponemos aquí mirar cualquier sexualidad como un agenciamiento político entre varios cuerpos previamente conectados. No hay aquí diferencia entre producción y reproducción, entre práctica y conocimiento. Todo trabajo sexual debe ser considerado también trabajo cognitivo, ya que depende de un sistema tecnosemiótico. No hay sexualidad sin lenguaje, sin ficción, sin coreografía del gesto. Esta afirmación se deriva de la comprensión de que la estructura de la sexualidad ha cambiado dentro del régimen farmacopornográfico. La opresión y la explotación ya no dependen de la extracción del excedente de potencia Gaundi de un cuerpo a manos de otro cuerpo. La procedencia Gaudendi como excedente nunca es el producto de un órgano biológico, sino que siempre genera a través de la cooperación sexual, y de ahí que la red farmacopornográfica de medios semióticos, mediáticos y bioquímicos y las tecnologías de producción y consumo derivadas de ellas, que construyen la sexualidad contemporánea, no deban ser propiedad de nadie en concreto, ni ser asimiladas a un único tipo de cuerpo de sexualidad. Llamaremos esta forma de producción sexo copyleft. Es necesario desarrollar el conjunto completo de posibilidades productivas del deseo cognitivo para proponer un nuevo contrato sexual. Una vez desnaturalizada, la sexualidad se convertirá en un sistema abierto que permita multiplicar las relaciones entre la singularidad y lo común, entre el cuerpo singular y la colectividad. Nuestros órganos, como plataformas materiales para la producción de placer y enclaves representativos de la inscripción de identidad, pueden y deben ser reprogramados y reformateados contra restricciones heteronormativas y coloniales. Para llevar a cabo esta revolución no necesitamos piernas fuertes para caminar hacia adelante. En realidad no necesitamos ni piernas ni caminar. Necesitamos dejar de confundir movimiento y libertad, conquista y acción, sometimiento y pasividad, consumo y placer, productividad y creación. La poesía somática es nuestra política sexual. Si este libro es denominado manifiesto, es porque comparte la convicción,
presente en los movimientos de vanguardia rusos, europeos, americanos y africanos, de que es necesario pensar la transformación política con los instrumentos que aporta la imaginación artística. En política no hay libertad sin poesía. Un manifiesto es siempre un dildo semiótico, hiperbólico y extravagante, un poema político, una parodia discursiva a escala planetaria, una carcajada colectiva, un protocolo de ficción. Mientras que las teorías feministas y queer de la segunda ola hicieron hincapié en la necesidad de transformar el régimen epistemológico para activar la emancipación de género, ahora parece claro que es necesario transformar el régimen deseante para descolonizar el cuerpo sexual. El deseo no es una verdad trascendente, sino un campo social fabricado que solo podrá ser transformado con las herramientas de la metáfora y de la imaginación, de la poesía y de la experimentación semiótica. Precisamente porque la violencia del régimen sexual y colonial es terrorífica, desfiguradora, es necesario desplegar las fuerzas inconscientes y deconstructoras que solo la poesía brinda. Aquí debemos potencializar todo lo que aprendimos en los movimientos artísticos y minoritarios. Este manifiesto es dadaísmo aplicado a la sexualidad, feminismo conceptual aplicado a la comprensión de la diferencia sexual y genital, es pedagogía radical aplicada al desaprendizaje de las disciplinas de género y de la identidad sexual. Las prácticas de performance y la teoría postestructural deben entenderse aquí como dildos teórico-prácticos, aparatos culturales transformadores del efecto de la imaginación que el texto utiliza para desplazar la centralidad del realismo anatómico. Por momentos, encontrarán este manifiesto pedante o delirante, pomposo o asqueroso. La pedantería, el delirio, la pompa y el asco son las fuerzas con las que intenté construir un imaginario experimental que diera forma a algunos lugares minoritarios que no estaban contemplados en el proyecto de democracia de finales del siglo pasado. Pero este manifiesto no pretende ser una enunciación universal ni un manual de recetas generales. Es una interrupción que toma mi cuerpo, la experiencia del cuerpo político de las minorías sexuales y somáticas, como lugar de acción. Una invitación para que otros miles de interrupciones sean posibles. No me importa que consideren mi sexualidad o las sexualidades desde las que abro en este libro como raras o como discapacitadas. Abrazo la rareza y la discapacidad. La rareza es mejor que la norma y la discapacidad es mejor que el ideal de salud de la modernidad colonial. Este libro comienza con la jubilosa afirmación de que existe una incertidumbre, una irreductible multiplicidad de sexos, géneros y sexualidades. No empieza con una llamada a la revolución, sino con la comprensión de que somos la revolución que ya está teniendo lugar. Inspirado por la energía travesti e infantil que surge como resistencia a los procesos de disciplina y el cordón del cuerpo, del afecto y de la sexualidad, este manifiesto no es un intento teórico poético de hacer lo que el artista Lorenza Bodmer hace en una de sus